volviéndose No. sumamente actual. Hay que mirar, el delito se mira así, en función crítica de lo que establece y que el nos verbo rector. complacerá Entonces, nuestra escuchar legislación es sus muy clara siempre y muy precisa. atinadas Para y fundadas que opiniones. haya La rebelión, independencia tiene judicial, que haber alzamiento separación en de armas. poderes Orden y para populismo. alzarse en armas que no es Un cumplida, poder judicial no es no alzarse en puede armas. existir, Nadie se alzó en no armas, puede todos desobedecieron a desarrollarse, Castillo. no Y puede como así se hizo, afirmar Hubo 3 policías en el sus Congreso, dicen poderes, algunos. sus pero eso no es alzamiento en potestades. armas. El sin alzamiento en armas la es una independencia definición y de una sin la actividad. separación Ojo, de poderes. porque te voy a decir una cosa importante. 3 policías dicho no van a la deponer la forma prolífica constitucional de gobierno o variar la actividad forma de gobierno, que es la académica finalidad y del alzamiento en publicista armas. El alzamiento en armas tiene una del finalidad. profesor Por Díaz eso es que Gregorio. siempre es una actividad Hay libros concertada, sumamente una actividad plural, importantes una actividad que tumultuosa. refuerzan A título de y califican tentativa. esta posición. Bueno, yo para continuar con la... No solo antes de analizar el tema de tentativa, en editoriales yo considero que la extranjeras, interpretación sobre todo para en España, pero restringir también derechos nosotros en el no Perú, puede ser Editorial tomada de esa Palestra manera mediante un peligro abstracto, ha porque publicado por lo menos lamentablemente sería muy 2 punitivo. de sus libros. Mira, lo que tiene que forzar finalmente en este La caso muy Fiscalía, su conocida y imputación, tiene que estudiada por entender nosotros, que existiría un peligro abstracto porque es jefe de armas. No, eso no dice la constitucional norma, de la es la ley interpretación extensiva y que tiene Estado, Fiscalía para condenar a una Constitución, persona. democracia. Pero así no se interpreta la norma. Para restringir Pero derechos no lo tiene puede hacer de esa manera. otros Por eso muchos es que libros considero que lamentablemente la que imputación está mal. Los reflejan verbos rectores no su se pueden solvencia, identificar en la imputación. ¿Qué ha su hecho el señor profundo Castillo? conocimiento Concretamente, en leyó un materia documento. constitucional. 3 policías pueden variar Valores finalmente superiores el nivel de e seguridad jurídica de un país. interpretación Independientemente de los 3 policías, a título de tentativa. fundamentos actuales Bueno, para una teoría de la lamentablemente ahí tenemos Constitución, desde mi punto de vista una variable. la Constitución Yo considero como que orden podría abierto, tal vez analizarse desde el punto de vista de interpretación tentativa, de la como se analizó en un Constitución voto y de discordia justicia también de la Suprema. constitucional, Podría darse esa posibilidad, pero entre no ha otras sido plasmado en la muchas acusación obras. fiscal. Cuando fue finalmente Vale. requerido por el Esta doctor Neira, mira, el proficua doctor Neira labor en finalmente la lo plasma investigación y del requiere derecho esa información a Fiscalía constitucional que precise. Pero y, Fiscalía ¿por qué no no decirlo acumuló también de o las no sintió ciencias esa base procesal de políticas, llevarlo por el tema de tentativa. hacen Podría darse tal vez la posibilidad, que pero también la volvemos al mismo escenario. autoridad, Para que se el configure tentativa, magisterio tendríamos que tener del profesor claramente Díaz establecido que el Gregorio peligro abstracto se da. sea Yo para considero que sí. nosotros A ver, este es un portal académico, especialmente además útil, de un y portal su noticioso. disertación y Hagamos sus un ejercicio libros académico. Yo para sé que la todos imputación no va por sea tentativa de especialmente rebelión. Yo lo sé, recomendable. pero podría configurarse, Estoy Benji. seguro No, para mí no hay que tentativa las tampoco. opiniones A ver, siempre la bien tentativa se fundadas, define jurídico-penalmente como siempre prudentes, el inicio de la comisión del pero delito, sólidas, el inicio de nos la va ejecución de la a comisión del delito y ilustrar su y interrupción, nos va que es a la no permitir consumación. darnos Por razones luces internas, externas, de voluntad, acerca de lo que arrepentimiento, nos lo que está fuere. pasando en estos Pero momentos. para hablar de tentativa tenemos que hablar pero del sobre inicio de la todo, ejecución. Inicio de ejecución quiere decir que se su tendría que haber origen, su verificado fundamento, que Castillo nos permitirá empezó a trazar alzarse en armas y que algunas líneas finalmente ese alzamiento en estratégicas armas que ya había empezado y nos fue interrumpido permitirá o no terminado. Ese inicio de la tampoco se ejecución verifica. no pueden ser los 3 la policías. realidad No, no. que Ojo, nos a título de circunda tentativa. No, tampoco. del Tampoco. mejor No, modo no tienen posible entidad para ser en tentativa. aras ¿No pueden ser a siempre título de tentativa? de la Ahí me pones libertad, en una disyuntiva de la jurídica, democracia, ¿no? de la defensa Tal vez de el los punto fuerte de derechos Fiscalía, fundamentales si hubiera tenido una teoría y del de caso, creo que tutelar más sólida, hubiera los sido llevarla por derechos ese de lado. todos los Porque ciudadanos. si bien no Es se para mí, configuró pues, el y para el delito, Poder Judicial, el punto fuerte era sostener honor que al momento de por leer este desde ya le discurso en agradecemos calidad como la jefe de presencia Estado y y la existiendo disertación pues que en diversidad breve momento policial, hará 3, 4, don 5 policías Francisco podría Javier configurarse Díaz Gregorio, el delito por más para que quien no pido se un cumpla. fuerte Pero aplauso. Fiscalía no lo ha presentado. Ese es el razonamiento que quiero extrapolar, Benji. Lo que ha planteado él. Muchas gracias. Los 3 policías, los 4 policías, no a título de rebelión como tal, tentativa de rebelión. Haciendo un Agradecemos al ejercicio doctor César académico, San por Martín supuesto. Castro por sus palabras de No, no, ¿Son inauguración suficientes? y bienvenida No, a esta absolutamente insuficientes. conferencia Más, magistral. Ningún A continuación congresista tendremos ya dejó de la ingresar al conferencia Congreso, magistral denominada ni dejó de Independencia sesionar, Judicial, Separación porque de de hecho Poderes y le declaran Populismo la a vacancia cargo porque del estaban los doctor congresistas Francisco dentro del Javier Congreso. Díaz O sea, Gregorio, digamos, los profesor hechos de hablan por sí Derecho solos. Constitucional Demuestra cualquier de la punto Universidad de imputación, Castilla-La Mancha, de España. rebelión, El incluso doctor tentada. Francisco No Javier existe Díaz rebelión Gregorio tentada en fue este caso. vicedecano de Conspiración. Enseñanzas Jurídicas de la Facultad de Conspiración Ciencias es una Jurídicas y cosa, Sociales ojo, la de conspiración Toledo tiene entre que los ser años la 2004 celebración y de un 2009. acuerdo que yo no Fue veo acá. director del Departamento Porque de creo que ha habido Ciencias desacuerdo, Jurídicas y no Derecho veo Público una en la Universidad de organización Castilla-La en un Mancha, solo España, sentido, entre homogéneo. 2010 Es un y acuerdo 2012. homogéneo Consejero del Consejo para Consultivo de poder, Castilla-La Mancha,
académico finalmente cometer correspondiente el delito, de la no lo Real vea. Academia Pedro de Castillo ha pedido llevar su Jurisprudencia caso en y libertad. Legislación en el año No, 2012. conspiración no hay. Premio O Nacional sea, tendría Nicolás que vincular a las Pérez demás Serrano personas que a la están mejor imputadas ahí tesis y no. doctoral Ok, en Pedro materia Castillo de pidió llevar ciencias su caso- políticas y su- derecho su juicio constitucional, en libertad. entre otros Está cumpliendo premios la fecha de una prisión preventiva. relacionados ¿Por cuánto con tiempo? aspectos jurídicos. Creo que le dieron Cuenta 18 con un meses. doctor honoris 18 causa y meses. profesor honorario ¿Ya ha sido en confirmada en segunda diversas instancia? También, universidades ¿verdad? iberoamericanas, Me así parece como que le abogado prolongaron honorario la en prisión. distintos colegios. Ok. Autor O sea, de es decir, cientos de si publicaciones de pronto científicas en vía materia de derecho constitucional, se entre las revoca más esa recientes, se anula la prisión valores preventiva para ser superiores rigurosos, e se anula la prisión interpretación preventiva, constitucional, él tendría que fundamentos a actuales lo mejor para la podría llevar teoría con de la billetes electrónicos Constitución, el su proceso. coste Sí, es que económico siempre de los derechos, la su libertad de la regla y la interpretación prisión y o cualquier garantía. forma de privación. Valores podría para un pedir nuevo un asilo. constitucionalismo, enseñar Si es la que- Constitución, si es que él educar en finalmente democracia, liberado, podría publicado hacerlo, en el claro. año A lo mejor 2021, México, entre, Colombia, entre ¿no? otros. Ha realizado estancias Podría de ser, investigación en yo diversas para cerrar la idea, universidades e instituciones conspiración europeas y considero americanas que no existe. y ha Tentativa, participado y podríamos dirigido analizarlo diferentes proyectos de académicamente, investigación pero no ha sido financiados presentado por con instituciones fiscalía. Pero en el caso nacionales concreto, e su defensa, internacionales. Ha realizado labores ha de llegado ya a la asesoramiento, vía estudio constitucional o cooperación para varias y es instituciones posible que se españolas pueda e demostrar iberoamericanas, finalmente, la destacando el necesidad de Tribunal declarar Constitucional nulas del Perú sentencias de prisión o el preventiva, sobre Tribunal todo la ampliación, Electoral del Poder Judicial porque de la ya Fiscalía Federación no presentó de nada México. más que lo mismo. Igualmente, Es ha posible. impartido Y docencia siguiendo a el nivel tenor de esa de línea grado y constitucional, posgrado en también varias es posible que pueda universidades en establecerse una Europa línea de y asilo, América. como Coordinador evidentemente del ya lo Máster considera su familia, Universitario en no su Derecho derecho, ¿no? Constitucional de la Ok, especialidad vamos a ver, en esto no está Justicia escrito, Constitucional esto no y está otros escrito sobre programas el papel, de pero posgrado. vamos a Recibimos un fuerte reflexionar un aplauso poco al doctor sobre Javier esto que venimos conversando. Díaz Rebollo. Si bien es cierto, le han confirmado la prisión preventiva a Pedro Castillo, es cierto que vía constitucional de pronto se le puede anular la prisión preventiva, no es menos cierto de que podría eventualmente solicitar un asilo político y que tal vez esa sea la razón, eso no va a estar nunca en una resolución por la que no le revocaron la prisión Muy preventiva. buenos días. O por la que no se la vayan a en primer declarar lugar, nula en agradecer vía la constitucional. invitación del Poder Judicial del Perú, Bello. de la Corte Bueno, es que Suprema. el asilo para estar configura un supuesto aquí hoy peligro de fuga. impartiendo esta No, yo considero conferencia. que no. A ver, Hace ya creo que lo que hay por que varias verificar décadas es que el llevamos derecho de las personas llegando a aquí poder a solicitar a asilo. Lima y al Perú El para asilo participar en diversas es un actividades. pedido que se Luego, hace cuando hay una por persecución, que no es diversas una circunstancias, persecución sobre todo a partir ya jurídica, de la, sino de otros de la móviles. pandemia. Lo hemos Llevábamos visto en el algunos caso de años Lilia Paredes, seguidos la ex primera dama, sin lo hemos venir, y visto en por el lo caso tanto de pues Nadine es Heredia. un grandísimo Discutible, honor que ahora, polémico, si en para esta México breve consideraban que estancia, en Lilia unos Paredes pocos era días, perseguida o pues, poder no, participar y en Nadine un Heredia foro o no, de pero tan finalmente la alto calificación nivel del asilo o de la como- persecución como es la hace el este. Estado que protege Y a la la hora persona. de No el elegir Estado que tema, le entrega, sino el pues, Estado precisamente obviamente asilante. para la conferencia. Ok, yo decía obviamente que he esto querido nunca va a estar centrarme en algo materializado y que desarrollado tenga en que una ver con la resolución, independencia pero- Pero a lo mejor que está tiene en la que ver mente de los también jueces, ¿no? A eso iba. con ¿Usted creen que está de un pronto en la mente del amplio juez proyecto haberle confirmado la europeo prisión que preventiva venimos porque Castillo se desarrollando? puede Ahora asilar? Estamos más o menos en, Es en posible, la, es una en posibilidad. la mitad. Bueno, no la van a que se colocar en llama la Ataques resolución, a la pero es una democracia posibilidad. Pero ahí, y lamentablemente, populismo, también ¿no? surge un conflicto proyecto sobre que derecho. no El señor tiene derecho a pedir vemos, asilo, ¿por qué no? participamos Tendría que desde mi demostrar, Universidad de Castilla-La lógicamente, Mancha, que existe una participo también en el persecución Perú, la política. No es difícil Pontificia tampoco, Universidad Católica, puede sacar la cantidad de diversas procesos judiciales que universidades, tiene, hasta 13 llevarlos en universidades físico, la carpeta europeas fiscales e y vamos. iberoamericanas, No es tampoco pues y vinculado con natural estas tener tantos procesos judiciales con respecto a una persona. recientes todavía Es su en derecho, sí. ciernes de cara, Yo pues, considero que hay una a posibilidad alguna latente que lo gane en la vía inminente constitucional, publicación definitivamente. colectiva. ¿Avalarías Venimos una estrategia como esa, Benji? abordando la Tú no cuestión eres abogado de Castillo. de la Por independencia supuesto. Es judicial que si y una específicamente persona- de la independencia Por de la supuesto, una persona que justicia siente constitucional. Luego me que en referiré su un poco país a no se ello, dan las suficientes en garantías. contextos Repito, una populistas, persona que está privada de que su al final libertad yo creo que es de manera el provisoria con un contexto encarcelamiento del preventivo mundo, que podría eh, transformarse actual esta privación en de libertad Europa, en en una América, privación de libertad definitiva prácticamente vía en todos sentencia. los- Tiene los todo el países. derecho a utilizar Por las eso hemos armas elegido que la ley le este franquea. tema. Una Yo de voy a ellas, hacer unas el asilo, reflexiones por supuesto. de Pero si yo carácter quiero lograr una general, declaración haremos de que hay una menciones persecución a algunos política o de lugares, pronto de que los no juicios se tanto declaren nulos, ¿por qué asilarme? al ¿Por qué caso no me del voy a la Perú, Corte por Interamericana de Derechos Humanos? Que es otra vía. respeto, por distancia, vía jurisdiccional, de también hecho. por Y con el desconocimiento. asilo podría conseguir Tal inmediatamente vez la posibilidad de estar sabemos más libre. de lo que A ver, aparentamos, ¿por qué no, pero en jurídicamente realidad hablando, creo que esto lograr puede ser más finalmente propio la para un libertad debate vía posterior, constitucional? si ustedes quieren preguntar, Si ¿no? lo Por
logra, tanto, se dejan sin efecto las resoluciones de con más disposiciones seguridad preventivas, ahí no le van a decir, pondré el TC no le va a decir, ponte Guillet, no corresponde, van a discutir la nulidad de las resoluciones de prisión preventiva. En función a eso, si su defensa
muy Entonces, hábilmente está quisiera trabajando, ¿por qué no empezar, el camino político no por para lograr un independencia asilo judicial, podría ser? que sí va a ser Para el núcleo de ustedes la, se está de la persiguiendo charla, políticamente a sino Castillo. por la idea de Para mí, populismo, ¿no? Hay La un cuestión indebido del proceso populismo, contra Castillo. y creo el que indebido proceso durante no demasiado necesariamente tiene tiempo móviles no políticos. nos ha interesado Pero mucho que a hay los indebido juristas, proceso, hay indebido proceso. Que hay entendiéndolo injusto como un juicio, fenómeno hay injusto si me juicio. indicas de propio que de estudio bajo tu de la ciencia criterio política. Pero se llegados podría a cierto asilar punto, y hay comprendemos elementos para que es le den el necesario asilo, abordarlo entonces me estás también desde la perspectiva indicando del de derecho que hay una y desde persecución la política. perspectiva A ver. del derecho constitucional. Voy a ser muy Porque de claro. lo contrario Cuando hay una violación habrá reiterada y circunstancias y sistemática del fenómenos debido que no proceso, estamos en debemos preguntarnos condiciones qué cosa es lo que de pasa aquí. entender Porque entonces la ni de persecución ya explicar. dejó de ser Y precisamente uno de Creo ellos que es un el de la elemento independencia judicial. fuerte que inclina Quizás la durante balanza algún tiempo es alguien tener ha creído, a tal una vez persona todos, a presa veces hemos tendido a por un creer hecho que que la no es independencia delito. judicial se Ese es un garantiza por punto su mera fuerte. En el Perú proclamación, no en no se una respeta el constitución. principio de legalidad. Lamentablemente En perjuicio no de una es así. persona, Si no, creo que sería es un muy asunto fácil, ¿no? grave. Proclamar Porque el enfáticamente derecho en la penal Constitución que, es un que derecho todos de los jueces son contención independientes del y poder ya lo ejecutivo. serían. No solo habilita Obviamente el castigo, sino esto lo evita. no es así. ¿Eso transforma el proceso en una populismo es un persecución política fenómeno digna de un asilo? erosivo que se puede dar en todos los regímenes. Elio. Yo considero que hay creo muchos elementos a que tomar en una cuenta primera para analizar si es una persecución. el populismo Yo recuerdo cuando se relaciona el doctor con Benji fue la citado en erosión condición de de la testigo. democracia, ¿no? Y en Hacían lo que ahora nos bloques de interesa, preguntas, con la erosión oposiciones de la para que separación de el poderes. doctor pudiera No apreciar si es delito o olvidemos no. A ver, que ¿por qué que no el dejamos primer error finalmente que las sería personas definir la puedan democracia como expresarse aquel en juicio? régimen en el que Volvemos decide a la mayoría, la ¿no? figura del Esto es secretismo. solo una de las ¿Por qué patas de la Fiscalía tenía democracia? temor Claro que en la jurídicamente democracia hablando se de que el decide doctor por mayoría, explicara o no pero también si hay es aquel tipicidad o régimen no? aquel sistema Tuvo finalmente que otro abogado que preserva y presentar otra pregunta garantiza para los obtener una derechos respuesta de de un la jurista minoría. que pudiera Ya darnos los ese autores alcance. del Eso es Federalista uno. Lo segundo, advertían tengo una del persona peligro de presa. que la democracia Estamos degenerase discutiendo el en la tema de tiranía de tipicidad, la ha mayoría. presentado secciones La de defensa, democracia no secciones de puede ser la procedencia de tiranía de Hemos la pasado a la mayoría. etapa El intermedia para discutir la finalmente la primera tipicidad falacia y sigue presa. Y populista finalmente, Francisco, es defender está en cárcel. que el que gana ¿por unas qué está en elecciones, cárcel? ya Yo no sea le un deseo la presidente, cárcel a ya sea una nadie. mayoría La señora parlamentaria, Villarán está en libertad. tiene la legitimidad democrática para hacer El lo que señor quiera, Vizcarra ¿no? está en libertad No. y está en La juicio. Constitución ¿Y el señor? significa ¿Por qué está en precisamente cárcel? que la mayoría ¿Por qué no puede tener otra tiene medida menos límites? gravosa? La mayoría Entonces, no puede sumado a la cantidad de decidir procesos una que tiene, manera me lleva a pensar que ilimitada. un Y país esto podría rige para analizar la que mayoría existe una parlamentaria, persecución política y rige un también para el abogado Poder que imagino lo está Ejecutivo. haciendo, su Por mucha defensa, legitimidad evaluar la democrática posibilidad que pueda pueda tener lograr un la nulidad presidente, constitucional de obviamente, estas resoluciones de pues prisión tiene preventiva que obtener su libertad. límites Benji, ¿tú en su fuiste en calidad de actuación. testigo experto? Bueno, No, fue en calidad de testigo. ¿Podrías se percibe definir si es que hubo que determinados rebelión? regímenes democráticos pero finalmente me en hicieron la ese pregunta. proceso Y- de y- erosión y la van objetaron. perdiendo. No, Ahora ya la objetaron al inicio, se pero salió a introduce través de un otra nuevo pregunta concepto, y- ¿no? ¿y que cuál ya fue no el es argumento de la democracia, sino objeción? calidad democrática. La Entendemos objeción que la era democracia, que básicamente no ningún había citado sistema para en el eso, no, que era mundo impertinente. es plenamente democrático, es argumento perfectamente válido? democrático. No, y sin yo embargo, hay considero que algunos no. sistemas en A el ver, mundo volvemos a la que han figura del perdido por secretismo. Estamos en la completo etapa de esa juzgamiento, donde se característica actúa la prueba, democrática. Bueno, donde los jueces tienen que tener entre la los mayor información regímenes para resolver. ¿Por qué más Fiscalía no permite democráticos finalmente y que una aquellos persona, un ya testigo pueden declare? ser ¿Cuál es el temor? autoritarios ¿Por qué tenemos o miedo? dictatoriales? Entonces, tenemos lo que creo que dice él es todo un también, conjunto de sistemas finalmente a en el todos cual, hay que pues, tratarlo con la misma probablemente vara. nos Y encontramos ha habido varios todos. testigos No quiero ser que son muy congresistas, pesimista, que no han tenido el pero comportamiento ideal. no hay muchas con la razones para el connivencia optimismo, ¿no? y la Alguien aquiescencia de los decía, magistrados. no hay Tampoco es que sean optimistas, solamente hay magistrados gente que no muy dispone de toda duros la información. con los Bueno, porque testigos como verdaderamente para cuando no intentamos permitir estudiar cierta y apertura, ser analizar tolerantes. el mundo Entonces, hay que actual, medir a todos no con se la misma encuentran vara. Y muchas no han razones sido para el tolerantes el optimismo, porque colegiado vemos con cómo todas las partes. muchas democracias más que como siempre los hemos testigos de la entendido Fiscalía que consolidadas de la defensa. han entrado ya en Correcto. ese proceso Vamos de llegando, degeneración por supuesto, populista. a la ¿no? parte final Bueno, de aquí esta recojo entrevista. algunas definiciones y tú lo has de escuchado populismo, bastante bien, Elio. pero Hay- en realidad lo que vemos Hay algunos abogados que es esa sostienen que de estrategia, pronto nos Castillo podemos quedar podría con ser esa idea, ¿no? Esa procesado estrategia por un delito, perturbación de la audiencia. populista que tiende ¿Es eso posible? a Bueno, yo buscar creo que ya es el triunfo, podría darse el como caso. he dicho, a Es más, buscar creo que el Ministerio Público en unas audiencias dijo que iba a la remitir victoria copias, pero electoral yo creo que y a sería partir de ya ahí convertir una la muestra democracia, más o sea, de algo legitimar innecesario que hay que cualquier hacer. tipo Podría de hacerlo decisión Fiscalía, podría remitir sin las límites. piezas El a la mesa populismo central, sí, pero siempre es lo menos invoca preocupante en este un momento cuando se elemento
irracional. Ya, y si el Busca delito existe y está elementos regulado en de nuestro Código Procesal empatía en nuestro Código con Penal, amplios sectores eso quiere de decir la que población, nuestra legislación utiliza la demagogia, intenta impedir utiliza que justamente haya elementos perturbaciones en la irracionales, audiencia, Benji. tiende
pero la a identificarse perturbación con el nacionalismo. tiene Ojo, que el generar nacionalismo es algo finalmente- diferente al patriotismo. finalmente el Nosotros en juicio no otro se lleva a proyecto cabo, el juicio se está llevando a estamos cabo. abordando la idea Además, de identidad el poder constitucional, que es positiva, ¿no? de Habermas dirección del hablaba tribunal del patriotismo no ha sido constitucional, que es una idea sometido positiva. por algún El comportamiento de nacionalismo, en Castillo. cambio, Castillo está lo que hablando. hace es Ya. Castillo está espetando, anteponer está reclamando. un ¿Tiene derecho a hacerlo? sentimiento Por supuesto que tiene derecho a irracional hacerlo. sobre De ahí a decir que eso todo lo que significa es el sistema una perturbación por el juicio no se puede llevar a cabo. Bueno, pues al No final existe esa el conclusión. populismo utiliza estrategias políticas. Yo considero que no para, habría poco a mayor poco, trascendencia eliminando la jurídica. democracia. En ese momento se En le muchos exhortó al contextos, señor Castillo, sin ni pero siquiera vamos, proceder a reformas la sala tiene constitucionales. mecanismos de coerción Ahora vamos a para poner llevar a algún las partes ejemplo. a un Sin ni conducto siquiera regular. proceder a Y reformas finalmente esto se viene dando. Ya el señor el Castillo sistema está va guardando silencio y está permitiendo que su defensa degenerando. Por eso haga lo el efecto propio en el principal debate del populismo, procesal y ya lo he considero dicho que lo están antes, haciendo es la bien. erosión. ¿No es La más erosión, política la obviamente, lo estrategia de utilizamos Castillo que en un jurídica en sentido rigor? metafórico, ¿no? Igual que el a ver, mar o el yo creo viento que tiene sus van dos carices. desgastando Y puede la serlo roca porque es un poco a poco, expresidente. poco a poco, Además, y nosotros llegamos el cada delito día que se le imputa y es un vemos delito la contra el orden misma roca, pero a lo constitucional, largo uno de los delitos, de muchos años esto que se va erosionando. tienen más Cuando tinte la roca político es que otro. roca Entonces, caliza, por yo ejemplo, creo que es correcto. de repente un día Posición. Porque de hecho se hay desploma quienes también esa roca, se alegan de que desploma se trata ese de arco. introducir Eso al no se ha juicio asuntos que desplomado se tienen en que un ver en día, vía se ha constitucional, desplomado asuntos como consecuencia parlamentarios, de un proceso erosivo que no se deben de discutir miles en de un juicio años, oral. pero Bueno, en un a día veces sucede produce cuando se defienden a ese desplome. políticos, Pues eso es lo que es que el sucede señor a veces Castillo no es con un jurista, algunas, ¿no? Entonces, evidentemente trata de introducir dentro de su defensa algunos material argumentos elementos políticos para defenderse. Es entendible signos, desde digamos, cierto ¿no? punto de elementos vista cuando concretos que nos advierte que el pueden tribunal inquietar y que aparentemente me temo tendría ya que un todos sesgo vamos a condenatorio, reconocer como ¿no? algo común Sucede, en evidentemente, nuestra cuando defiendes políticos o sociedades, funcionarios ¿no? que tratan La de proliferación incorporar en la de defensa mensajes material estos elementos. Es antielitistas y parte de la defensa, antisistema. ¿no? Es parte de Esto la es muy defensa. propio de Por los supuesto. líderes populistas. Finalmente lo que los tenemos líderes acá mesiánicos que es a transmiten una la idea, persona el que ha no está decidido conmigo está defenderse contra mí, ¿no? por La todos los búsqueda de un medios. enemigo común. El Medios populismo que son siempre busca absolutamente este enemigo legítimos en el cual para nos ser podemos unir. utilizados Por en eso, su defensa. como he dicho antes, No es muchas veces común, se une al nacionalismo. no es entonces frecuente, en el nacionalismo pero la es el enemigo, infrecuencia es o lo todo incomún de exterior, esa todo lo que se defensa puede decir no la torna en el inviable mundo o en imposible de contra hacerse. de un país se toma como Correcto. un Hace, ataque al propio país. unos Todo lo que se puede días decir en había una contra de un líder se modificatoria toma con como una ley que ataque se ha no al líder, promulgado con relación a las unidades sino de flagrancia. al propio Quiero país, recoger ¿no? sus opiniones La sobre polarización. Creo que vivimos esta una novedad, polarización, ¿verdad? un Hay mundo quienes en el la que cuestionan por ser muy La célere, moderación no tiene cabida, o hay cada vez quienes tiene menos indican cabida. que Hay que la estar a policía la de izquierda pronto o a no la lleva derecha. a los detenidos a Hay la que unidad de flagrancia, posicionarse. sino los lleva a la Y donde comisaría se y de busca pronto son esa liberados, así lo empatía, plantean. se busca esa En términos generales, Elio, ¿cuál es fidelidad tu apreciación y el que se sobre separa las un unidades de ápice. flagrancia? Falta Está fuera. una reglamentación La con respecto a polarización, ello. sí, es un Lo que está fenómeno sucediendo en la también, en práctica parte es que propulsado por las redes los sociales, efectivos ¿no? Mensajes policiales, no simplistas, todos, esto me parece una pero buena- sí un elemento dirigen no muy solamente evidente comisarías del o de Pincris que no populismo, corresponden Las finalmente, soluciones simples y a lamentablemente problemas complejos. en esos escenarios Muchas veces fuerzas ya se políticas permite claramente dar la posibilidad a una persona que han podría ser acertado en el investigada, que tenga la diagnóstico. posibilidad de acceder a su Han libertad. acertado en el Coimas, diagnóstico de los en problemas realidad de se nuestra presta mucho sociedad para este tipo de democrática. escenarios. Sin embargo, han Falta fallado una por completo reglamentación, en la pues ese es el receta. problema de legislar por legislar. Han existido mesas de trabajo en el Congreso, Vemos he el tenido problema, la oportunidad de lo participar, detectamos, el doctor Beñi también, conseguimos otros la colegas también. empatía El problema no de está en la muchos ley, el problema está en ciudadanos para reglamentar apoyar y dar un ejemplo de cómo ese podría aplicarse en el caso diagnóstico, pero en concreto. realidad lo que Dictar de estamos por sí una proponiendo es modificación a peor, la norma, no sin olvidar entender algo cómo al funciona respecto, ¿no? finalmente una unidad de Pretextos flagrancia y grave, maniobras es lo que está de pasando. Y va a distracción. seguir pasando Ojo, mientras que el no populismo aterricemos el tema. Falta no reglamentar y solo aplicar en el caso en concreto lo cuando encontramos se en las fuerzas advierta políticas un extremas de delito extrema y derecha cuando o en de este extrema caso izquierda. la Lo autoridad encontramos policial en finalmente todas. deponga a estos delincuentes a la Otro a la grave autoridad error que es corresponda, pensar que ¿no? el populismo Yo creo que es un avance, solo pero existe quiero destacar en un fuerzas avance más políticas importante. extremas, ¿no? Hay una reforma Una vez que el líder normativa del populista proceso alcanza el inmediato. poder, se Se identifica establece con que ahora el pueblo juez o tiene en sus identifica manos al pueblo y la a la posibilidad de democracia hacer, como con se ha hecho su siempre en propia Colombia, voluntad, un control desprecio de la a legalidad de la oposición y a detención. las minorías. Que antes, como he dicho antes, era un asunto que se no pasaba por agua hay tibia o simplemente se democracia obviaba. sin respeto a la minoría. Hoy es un La asunto democracia fundamental, no puede ser solo porque se el va a gobierno determinar de la si mayoría. es que la detención obedeció a las causales Todo gobierno establecidas en la ley populista o no. Y es fundamental Esto es incluso una también regla
para el infalible. caso Pedro Esto es la Castillo. regla que ya Sí, claro. detectamos al ¿Por gobierno qué? populista Pero cuando lamentablemente, vemos que busca dada la aniquilar norma, a los digamos, contrapoderes no en la tendría ahí democracia. efectos retroactivos. Sí, claro. ¿Correcto? ¿Cuáles Sí. son los Ojo que en el contrapoderes caso en la Castillo democracia? En hay términos un constitucionales, voto el Poder Judicial. del magistrado Gustavo La Gutiérrez independencia del Trixe Poder Judicial. en el Tribunal En Constitucional términos sociales que y le da la políticos, razón de que los su medios de detención fue comunicación, inconstitucional, fue la prensa arbitraria libre. y que no La hubo prensa, detención en los flagrancia, medios de pero no solo eso, sino que comunicación, además por no supuesto, hubo cometen levantamiento muchos de la errores, inmunidad como pueden tener corresponde. sus tendencias, pueden Ok, tener pero sus de hecho Castillo sesgos,
para el Cada vez que Tribunal Constitucional sí hubo flagrancia, partido o ¿correcto? un líder populista para el Tribunal Constitucional. Para el colegio señala de mayoría, inmediatamente para la la prensa. mayoría hubo flagrancia, es decir, pudo ser Con los de pronto pretextos, con los sometido bulos, a un con los proceso fakes, inmediato. todo como pretexto para en su acabar con la consideración sí, prensa podría haber ahí un libre. proceso inmediato. Y en una semana ser condenado o Pero, eventualmente ojo, absuelto. también puede Dentro de los existir márgenes un que permite la ley, sí, populismo claro. Sí, porque es un delito judicial. especial dentro de los cánones que Un permite la populismo ley. Sí. judicial, Bueno, que puede el venir por pronunciamiento el del doctor activismo, Duque fue claro, que puede ¿no? venir Yo por un considero que el populismo tema del profesor Castillo es que también este discurso, que no sé quién le habrá el dicho que diga este populismo discurso, pero punitivo puede lamentablemente venir del sentar legislador, enemigos a puede venir futuro, del Poder voy a cerrar la Judicial, no esa Fiscalía, idea de, bueno, el vamos a Congreso, castigar voy a aquí de cerrar manera el Poder Judicial y voy a ejemplarizante. voy a cerrar el Tribunal Constitucional, no te Hoy en ayuda, día, pues, ¿no? hoy en día, a lo Lamentablemente largo de la historia, ese las discurso funciones de en la el pena fondo han no lo hablado de la ayudó. prevención Pero de ahí a general, de la configurar prevención delito, especial, evidentemente no lo Bueno, es así la como el reinserción. colegiado del Tribunal Constitucional Entonces, resolvió en este esto del caso contra castigo Castillo, también ha ejemplar resuelto es populismo algunos punitivo. casos, algunas Hay causas a también favor de, anuló su proceso ecopopulismo. por traición a la patria. Hay también ¿Alguien podría de pronto sospechar de que este colegiado está parcializado de pronto? populismo feminista. No, yo creo que es un tribunal constitucional Es decir, con buena se siguen composición, ciertas tiene decisiones consignas polémicas y el como que todos se los aparte tribunales, pero está creo que fuera sí de- resuelve con justicia. del Bien, contexto muchísimas gracias a ambos democrático, señores por está fuera participar en esta del tribuna de debate. entrevistas. Luego de bastante Está tiempo los volvemos a ver censurado, juntos ¿no? por aquí. A Esto todos que nuestros amigos no se hoy se olviden vive de que tanto, decir, estamos no, lanzando esta un persona diplomado en no delito puede contra la hablar, administración porque pública ya que inicia el 8 de encontramos julio. aquí Si se un matriculan tuit hasta el 1 de de hace julio 8 reciben años libros gratis y y pago ya lo ha en dicho 2 todo, cuotas. está Toda la información la descalificado, pueden ¿no? adquirir, La la pueden censura, encontrar en bloqueo, lpderecho.p, nuestra página el web no poder llevar a oficial. cabo Hemos un contado con la debate presencia de Benji Bueno, Espinosa y Helio tres Riera, ideas quienes me han esenciales y ahora sorprendido. porque pasaremos esperaba a la que están independencia completamente judicial, de acuerdo, claro. ¿ah? Pero Sí que he estas tenido tres que En la ideas equilibrar. iniciativa no estamos esenciales. de acuerdo, ¿Acaso de acuerdo, obviamente. sí. Será por una Nada va segunda tan parte. mal que no Sí, sea claro que susceptible sí. de empeorar. Y he tenido que equilibrar la mesa por eso. Nos Que vemos, queridos amigos, en una diagnostiquemos los próxima errores, sesión. los Permiso. déficits de nuestros sistemas democráticos no quiere decir que la receta vaya a conducir necesariamente a mejorar. Ejemplo, me permiten ponerlo porque justo acabamos de vivir el primer proceso electoral de jueces en México. Luego no quiero un debate político. Mi opinión, pero no mi opinión. Tenemos un curso de posgrado del profesor Gorky González, bien lo conoce porque es profesor de nuestro curso de posgrado en Justicia Constitucional en Toledo, el año pasado ya con la reforma de México en marcha. Personas no muy sospechosas, creo yo, de no ser progresistas, como el profesor ¿Pruebas? Luigi Ferraioli, ¿Pruebas? como el profesor Roberto Gargarella, como ¿Ya estamos? todos lo decían. Hola, ¿cómo Ataque están? frontal Muy buenas a tardes, la bienvenido a un nuevo separación de programa poderes en México. de Hablando con Esto Propiedad. no quiere decir que la justicia en México haya Espero sido un que, ejemplo espero que de estén muy independencia bien. en los últimos Hemos años. retomado los Quiere decir programas que en después México de hemos algunas semanas. removido a Nos todos los acompaña jueces el día de la hoy el República, doctor Ángel de un día para Castillo. otro, a la Vamos calle. a hablar sobre Y ahora los usted procesos se presenta a unas judiciales, los elecciones. procesos judiciales civiles, las medidas cautelares A ver qué y tal por baila supuesto en le vamos TikTok. a dar a la incidencia que esto tiene en las A ver diversas cómo de pretensiones simpático reales. es. Ángel, bienvenido al programa. Muchas A ver gracias qué por programa acompañarnos. electoral. Julio, es un gusto estar aquí con usted Lleva. en este Puede programa, ser en un este juez bloque de suma progresista, relevancia esto es y un de programa alcance para el mundo electoral jurídico. para un juez Gracias, conservador, Ángel. pero igual, ¿no? Ángel, nosotros Esto es lo adecuado. en el Código Procesal Civil ¿Se va a tenemos ganar en independencia los procesos judicial? de... No lo parece. me vas a corregir, ¿ya? Los procesos de No lo cognición, parece. los Nada procesos va tan mal cautelares, que los no procesos pueda de ejecución. empeorar. Y dentro de los procesos de Ningún sistema cognición, tiene tanto nivel de los localidad que pueda los estar a salvo de aquellos la que se involución llevan o la por la vía degeneración del democrática. conocimiento, del ¿Acaso abreviado Estados y del Unidos, la sumario. Yo los democracia conozco más de memoria, no porque sea consolidada procesalista, del mundo, sino porque cuando y alguien una me de las llama más por antiguas, desalojo, se ha pienso visto en el libre del sumarísimo populismo, bien o en sabemos algún que no. proceso especial. Cuando alguien me ¿Acaso llama el por Reino Unido, la prescripción, democracia pienso más en el antigua, no ha abreviado tenido y cuando líderes se discuten populistas las pretensiones recientemente? de Bien sabemos que reivindicación, los ha mejor tenido. derecho de propiedad o incluso Entonces, mejor derecho de nadie posesión, está a salvo. nos vamos Solo una a la nota vía del optimista. conocimiento. Cuéntanos se puede un mejorar, poco en ¿no? ese contexto, pensando en ese litigante, Es decir, en se ese puede justiciable salir que va al de los desalojo procesos y le dicen sumarísimo populistas. y Bien, no es entiende verdad los tiempos, que caer, o pregunta o sea, ¿y cuánto me toma esta ese proceso de erosión reivindicación? es como caer Y por uno un como abogado terraplén. piensa en el Entonces, proceso de solo si te das conocimiento. cuenta de que estás ¿Qué cayendo, suponen? ¿Qué puedes suponen estos todavía procesos en ese agarrarte, contexto? aferrarte ahí a unas Sobre ramas o todo en algo. estas Si pretensiones, no, aunque hay la inercia muchísimas es tan más, fuerte
que es como probablemente no se puede que salir, es en o la donde salida hablamos es con la propiedad. ruptura. Sí, Este es el gran justamente, problema, ¿no? Este es un inclusive problema que en el Europa mundo se ha universitario, planteado en es más, Polonia. ya en la profesión Este es un existe la problema que se puede confusión plantear de en cómo Venezuela, ¿no? Venezuela es un incorporar una proceso, ha llevado un pretensión a un proceso o en Cuba, determinado. Como usted bien dice, ha llevado doctor, un proceso existen de procesos degeneración cognitivos, tal procesos de que cognición, que parece son esos procesos difícil imaginar causales, que hay pueda que salir de encauzar él la por una situación mera para que nuestra reforma, no por una pretensión mera sea declarada evolución de las cosas fundada. que vaya a ¿A qué nos cambiar, referimos? ¿no? A los Que procesos de probablemente conocimiento, solo una al ruptura, abreviado y solo un sumarísimo. estallido permita Estos procesos de salir a cognición estos tienen países características de los sistemas determinantes no y democráticos propias. que Por hoy ejemplo, tienen. tenemos el proceso Una pequeña estructural, ojeada el al proceso mundo en modelo, que es el 2025. proceso Van de a decir, bueno, esto no conocimiento. tiene que ver con la independencia judicial. ¿Cuál es la Bueno, claro, característica tiene que ver primordial? mucho, porque Que el sus verdadero plazos son problema más del duraderos, mundo en sus 2025 es que la pretensiones son más democracia no es un complejas valor. y que inclusive la estimación valor al alza, patrimonial no es de un una valor que pretensión cotice. que superan las 1000 URP van a este Miles proceso de de conocimiento millones por de la personas complejidad en el mundo como tal. viven en Tenemos regímenes los dos que no se otros pueden procesos que calificar le de siguen, el democráticos. abreviado No y ya el sumarísimo. en sistemas democráticos Son procesos que van a erosionados o en servir la procesos de suerte del erosión, proceso de sistemas que no conocimiento, merecen la pero con calificación plazos de más breves. democráticos. El abreviado Empezando por es China, más corto la que el está proceso de llamada a conocimiento, ser pero es primera más potencia largo del que el mundo. proceso sumarísimo. Según muchos análisis, Y antes de la 2050, característica primordial, no es un a país diferencia del democrático, proceso y de nadie conocimiento, dice es la estimación ni patrimonial. hace nada Aquellas porque lo sea. pretensiones Se que acepta que versen China, con en más su de condición de 100 potencia URP económica, hasta no 1000 importa que no URP tenga van a un pluralismo político, proceso no importa que no abreviado. tenga separación Y de por poderes, no último, pues importa como que no también tenga usted lo mencionó, los independencia sumarísimos, los judicial, famosos ¿no? sumarísimos que en la práctica a veces Rusia, no sirven Corea como del tal, Norte, antes hemos porque por hablado más aquí que en sean América, procesos céleres, Cuba, por más que concentren una Venezuela. unidad de actos procesales para ya su lo ejecución, dejamos. en el tiempo pues suele Antes ser se podía duradero para la criticar la expedición de una hipocresía, sentencia. por supuesto. Ahora, de después los Occidente, procesos cognitivos o de intervenir en cognición algunos tenemos lugares Permíteme y no en otros. Ahora ya, detenerte ahí aprovechando bueno, por lo menos no hay tu discriminación, entendimiento no se interviene en mayúsculo ningún sobre sitio, cada estos quien que temas. se arregle. Podemos señalar, Cada y quien me corriges nuevamente, podríamos resuelva señalar que sus sumarísimo, problemas, ¿no? abreviado y conocimiento Regímenes en que creíamos estricto democráticos pasan por una calificación de están demanda, pasan por bastante una amenazados. admisión, pasan por He una mencionado el caso de contestación, México, en pasan Europa se por puede mencionar el caso de audiencias, Polonia. El caso de pasan por Polonia una es muy sentencia, curioso, porque el finalmente Tribunal el Constitucional derecho, independientemente quedó de si es un desalojo, abducido prescripción o por una mayoría reivindicación, según populista, corresponda a que los ahora procesos no existe. a los procedimientos Y entonces el mencionados, Tribunal Constitucional sigue ha un pasado mismo derrotero. de Y una la posición diferencia de para estar plegado al determinar, poder y estar al para servicio del definir poder, por qué uno debe encauzarse a en el justo lo sumarísimo contrario, u una posición otro en el de enormemente conocimiento activista que impida o la alguno de regeneración ellos en el democrática abreviado. en Polonia. Veremos Básicamente, cómo doctor, esto ¿en dónde se radica? resuelve, ¿no? ¿Por Todavía el qué Consejo de no tengo Europa, un desalojo en en una contra de la reivindicación, opinión de en un algunos conocimiento, especialistas o de por qué no Polonia, tengo una ha reivindicación dicho que en un proceso sumarísimo? por la que bueno, que complejidad para de la esperar a la pretensión y regeneración por del la Tribunal urgencia de la Constitucional pretensión, habrá que esperar aunado a ello a que por la uno por estimación uno vayan patrimonial de la renovando sus pretensión. Son varios los actuales, ¿no? factores Son que deben varios los confluir factores, entonces. y por aquellos que la ley establece de manera expresa su tramitación en tal procedimiento. Entonces, Es verdad hay lo que que he tener en dicho cuenta antes, estos factores. siempre Si la ley hay me que establece procurar que un revertir el proceso proceso de determinado se evolución, tramite en la salvo vía cuando hemos sumarísima llegado a como un el punto desalojo, nos tenemos que irreparable, remitir ¿no? a ello. Si la ley me da un Ningún país campo abierto occidental queda para libre del yo avance del populismo, someter por supuesto, una no queda fuera pretensión Estados Unidos, patrimonial, no queda por fuera ejemplo, Alemania, obligación no de queda dar suma de fuera dinero Francia, de 600.000 no queda fuera soles, Italia, yo tengo que no queda verificar fuera la norma y si la España, norma me ¿no? dice que cuando la Estados cuantía Unidos, superan las 1000 URP, que son 535.000 soles, me voy al proceso de conocimiento. Tampoco hay que añadir Y si la mucho norma más, me ¿no? dice que Tiene determinadas el presidente que tiene, y pretensiones tiene una van a un política proceso abreviado por exterior su estimación patrimonial bastante porque no superan las 1000 errática, URP, pero yo por tengo otro que lado, encajarla en esa clara vía en el sentido procedimental. de yo no voy Entonces, a intervenir para resolver para que nuestros los amigos problemas puedan de ningún otro país, entendernos intervendré en la al medida que me 100%. interese Primero, para lo que mis marca la objetivos pauta económicos, respecto ¿no? de la Y además, presentación en forma de o presión postulación económica, de ¿no? estas pretensiones es La lo que esperanza dice en la ley. Estados Unidos La es- norma puede es establecer el Poder de que Judicial. determinada pretensión esté en uno Es que u otro todavía la independencia vía judicial procedimental. que Y así lo resistió un dice. primer Es mandato de correcto, Trump doctor. está La pretensión de suficientemente desalojo en arraigada como estricto para se que, sigue ante llegado el el caso, un sumarísimo. juez La sea capaz pretensión de de parar unos prescripción se sigue aranceles, ante el sea capaz de parar abreviado. unas Y medidas estas pretensiones complejas, erráticas y como la vulneratorias reivindicación, que es de una los pretensión derechos bastante fundamentales compleja, que requiere potencialmente personas un mayor que espacio de pretenden actividad entrar probatoria, o que entre ya han otros, entrado en van los al Estados Unidos conocimiento. de América. Ok, y si no estuviera tasado, entonces
entonces vamos a los También criterios que se usted ha tome en serio la mencionado. limitación de los Complejidad, Entonces, estimación pase lo patrimonial. que estimación pase, patrimonial. Trump Perfecto. Y no aquí estará más nos de 4 quedamos años
con desde estos ejemplos enero de en este el año bloque de 2025. los denominados procesos cognitivos, donde va la parte, Los entiendo, controles a buscar jurisdiccionales se van que un juez debilitando declare y su son derecho, captados constituya muchas su veces por la derecho, causa le dé un populista. fundamento Bueno, pues vamos a entrar en necesita este ese contexto a derecho ver qué de alguna queda manera ser de la proclamado por un independencia magistrado. judicial. Nos estaba contando que hay otros 2 procesos más. Esta No sin imagen ha antes sido creada finalizar por y para una inteligencia característica artificial, dicho sea esencial de es paso. que justamente Solamente ha en los interpretado lo que yo procesos he de escrito conocimiento, aquí y lo como ha- es un proceso modelo y lo ha estructural, ejemplificado se con somete esta la imagen, reconvención no he sido en todas yo. sus pretensiones. Esto es sumamente importante. La estrategia La populista, reconvención, como hemos dicho, estimados doctores, para busca aquellos que nos están modificar escuchando, la procede esencia, en todas las erosionar pretensiones el que se sistema someten a un democrático, proceso de conocimiento. Lo que no priorizar sucede justamente la democracia con el sobre las proceso garantías abreviado. constitucionales. En No el la proceso democracia, abreviado sino se permite la la reconvención, identificación, como sí, ya hemos dicho, pero de no la en todas sus democracia pretensiones. con la Y la voluntad misma norma de la establece qué mayoría. pretensiones no No se están limita a susceptibles de partidos reconvención. extremistas, A diferencia también de sumarísimo, ni a que países bajo ninguna pretensión se lejanos, puede reconvenir. He sino que ahí lo tenemos una diferencia presente o característica en todos detonante nuestros para países. indicar que el Bueno, proceso de pregunto yo al conocimiento final, ¿dónde está es un Perú? proceso estructural ¿Dónde que está permite España, no? la realización Bueno, de yo todos diría los algo de actos dónde está procesales. España. Ayer luego estaba en podemos- clase, doctor, de podemos la debatir. Universidad San Ahora voy Martín, donde soy docente, a en la el curso de independencia Reales y Registros, y judicial. explicaba, ¿Se puede garantizar? a propósito Esa de es la lo que pregunta. conversamos, que la pretensión de basta de reivindicación se proclamaciones. tramita Se en la puede vía del proclamar, conocimiento. está Y es muy proclamada común que uno reivindique en todas contra nuestras el constituciones. poseedor que No no es propietario. propietario. Si los Pero jueces es muy fueran común, es independientes, mucho más por común. arte de magia, Lo solo anterior no porque es un común, artículo lo de la anterior es lo que debe Constitución ser. dice los Lo jueces son común es independientes, que no nos ese demandado preocuparía el afirme tema. haber adquirido Bastaría que todas las propiedad constituciones por tengan una ese posesión artículo. continua, pacífica, pública, Y por con- muchos La años. Y contrademande la judicial prescripción. Y deriva contrademande del la sometimiento prescripción. Y lo puede estricto hacer en la del juez medida de que ha a la sido ley. demandado Es verdad, reivindicación esto en no la es un vía tema del de mi charla procedimiento hoy, de pero yo lo conocimiento, he y como usted bien lo ha explicado en muchas mencionado, ocasiones, porque le que está esto no significa permitido seguir defendiendo contrademandar, ingenuamente reconvenir el modelo en de En juez términos por- más simples. en términos más simples. Ahora, de Montesquieu un pequeño o de paréntesis, la y eso ya es un codificación, poquito tal vez de según la el cual el especialidad. juez no puede crear derecho O porque usted me se dirá limita desde su enfoque a ser la procesalista boca cómo lo muda ve. que pronuncia las palabras Muchas de la veces ley. me pregunta Ojalá esto fuera si así, pero no ese lo es. demandado en El esa juez reivindicación crea derecho. Y el decide juez a veces simplemente crea afirmar que ha derechos. Yo adquirido creo que por la verdadera prescripción, pregunta es presentar el acervo ¿cuándo documental esta creación que es aparentemente lícita? así ¿Cuándo esta lo creación acredita es y legítima? así lo potencialmente Esto considera, tiene que ver con pero una no serie de reconvenir. parámetros en los cuales hoy no me voy a la detener, inquietud pero me viene con parece ocasión de que importante hay quienes destacarlo consideran en esa que línea. debe Hay que hablar de reconvenir argumentación jurídica, ese hay que hablar sujeto. de fundamento Yo soy, jurídico para la y le creación de adelanto mi derechos. opinión a las resultas de la opinión de Hay usted, que que es hablar más, de en qué medida el juez tiene un carácter, entiendo, sabe entender más correcto. un consenso social. Desde mi de qué medida el entendimiento juez no hay sabe un deber aplicar de la reconvenir. interpretación Desde mi evolutiva, pero no entendimiento, convertirla ese demandado en la sólidamente mera puede plasmación afirmar, de sus sólidamente convicciones puede decir, subjetivas, sólidamente puede convencer, respetables, y no se le va a declarar propietario pero que no por están por encima de prescripción, la porque ley. como no ha Entonces, reconvenido, si no lo se va a que declarar sí nada, se va a bueno, declarar está es en la ley y en infundada la la demanda Constitución, de por supuesto. reivindicación. Ya hay un Y poquito de podemos cuarto hablar de pleno qué y un sucede poquito de con ideas el- que el potencialmente se conflicto suman a entre esta ley y posición. Constitución. ¿Qué opina usted, Hoy en doctor? día, Lo que pasa es, doctor, a ver, nuestro ordenamiento procesal nos brinda herramientas para ejercer el derecho de contradicción. Control de Tenemos la defensa de fondo. control de Dentro de la defensa de convencionalidad, fondo tenemos a la interpretación contestación de la conforme. demanda, que justamente Pero el, lo otro, el verdaderamente segundo importante supuesto que usted es está que el juez colocando, pueda y el otro supuesto es la argumentar y reconvención. razonar esto en A ver, términos jurídicos si nosotros, o sin si este demandado, en el injerencias caso hipotético que usted está comentando, políticas. ha adquirido dicha propiedad Si él lo a hace través así, de la por prescripción, supuesto puede plasmar sus particularmente propios- considero que debe ejercer quiero una decir, puede postura que queden defensiva plasmados. No debe, y convertirse no debe, en pero puede que queden demandante plasmados sus mediante propias la convicciones, pero al reconvención, menos no lo contrademandar, está haciendo al dictado a efectos de de qué, una de orientación que someta política él ahora externa, de una un poder pretensión político como externo, demandado, ¿no? se Esa convierte es la en verdadera demandante frente independencia. al La demandante independencia que se va a siempre convertir en existe, demandado. independencia objetiva ¿A efectos de e qué? independencia De establecer un valor subjetiva. La probatorio. independencia subjetiva es Tenemos que el el propio deber de juez probar. sea consciente Si este demandado de que no está reconviene actuando y ejerce no una bajo defensa la de fondo presión contestando del la poder demanda, político, del se va a poder social, limitar del a poder refutar todas las económico, pretensiones sino de o acuerdo todos los con sus argumentos del propias demandante. convicciones. La Y va a independencia contrarrestar objetiva con el documento que es que acredite existan su propiedad. parámetros para que Puede ser válido, esto sí, porque al final puede alcanzar sea una visible sentencia que la y declara aparente, infundada ¿no? y Antes como se decía, tal sigue la mujer del manteniéndose en César el predio no y solo como tiene que ser propietario como honrada, sino tal. parecerlo, Pero hay también
también creo no que se puede estaría decir o no escapa porque en la no realidad es, que ejerza una contrademanda, no que tome una carece de postura perspectiva de propia género. y que la Bueno, ejercite pues, contra el actual demandante que se cualquier va a convertir juez, en no demandado, la mujer del y ahí César, entra la cualquier etapa juez, de valor no solo
probatorio, ¿no? Si la prueba que él adjunta para contrademandar o para contestar su demanda es fehaciente para acreditar un valor o un título de propiedad sobre el predio en discusión. Pues me tengo que Lo que debo entender entonces, yo podría decir, doctor en Ángel, realidad, es que le voy a juzgar como si un a los proceso, efectos o de juzgar poder yo como soy alcanzar profesor, si lo tuviera que evaluar, de hecho, una no mejor estudié y en la mayor misma valoración de la facultad donde prueba, yo imparto es mejor derecho. reconvenir. Correcto. Es mejor Yo postular no la he podido pretensión. evaluar nunca, como Convendrá es evidente. conmigo también en que no hay O un tienes que hacer deber otro de grupo, o contravenir. tienes que No tener las es propias que causas de hay abstención una y obligación de que si recusación alguien de los demanda jueces y de los reivindicación y tú has funcionarios en adquirido por general, responden a la idea prescripción, de la debes independencia convenir. objetiva. Es más, no hay un deber ni siquiera de contestar Yo la podría decir, demanda. no, yo soy Cuando te emplazan capaz con la demanda, de si tú condenar quieres la a contestas, mi hijo si tú quieres a no, cadena pero está perpetua supeditado a si ha las cometido un consecuencias delito. negativas, Ya, que es la pero rebeldía. no es adecuado Entonces, ¿qué es que lo tú recomendable juzgues a tu cuando nos hijo. emplazan una demanda? Bueno, que yo soy capaz de contestarla, pues, exigirle ¿no? más. Y si la Entonces pretensión no eres lo independiente, permite, porque si le exiges reconvenir. más, Si no porque es tu ejerzo hijo, ninguna de estas dos no eres acciones y independiente, ¿no? pasa el Entonces, plazo, precluye el plazo, tenemos vamos a incurrir en la primer rebeldía. ejemplo Pero de la igual independencia son teorías objetiva. del caso Causas que hay que de evaluar al caso abstención en y de particular. recusación Para los de amigos jueces, ¿no? que nos están siguiendo en esta Bueno, parte, la que van a importancia de ver la independencia judicial el para video que la separación de poderes y va a por lo quedar. tanto para el Estado de Derecho. Cuando alguien ¿Dónde se demanda puede desalojo, mi apreciar querido doctor, desalojo por precario, y el más demandado garantías afirma jurídicas de haber la adquirido independencia, por prescripción, por lo menos de la por tener independencia posesión objetiva, continua, porque ya hemos dicho que pacífica, la pública y independencia como subjetiva, propietario pues por en más gran de 10 medida años, va a lo que es muy depender común de la como actitud defensa, de cada juez, ¿no? como Bueno, en el proceso primero, sumarísimo no se puede obviamente, contradecir, la elección el y cuarto promoción pleno de los jueces. casatorio ¿Cómo se permitió accede al puesto judicial? que Por eso yo esa creo que en muchos defensa, países, esa desde argumentación, luego en si España, generaba convicción en hoy el la magistrado, le independencia permitiese al judicial está demandado mucho más mantenerse amenazada en el en bien Tribunal y la Constitucional demanda que en los por tribunales ocupante ordinarios, precario porque sea el declarada Tribunal infundada. Constitucional tiene Si claramente ocurriese un lo origen mismo en la político y su reivindicación, que es elección lo que estamos ha conversando, degenerado bajo la recomendación de extremos usted, insoportables. resultaría, dado que el proceso de conocimiento acceso donde a se la va a seguir la judicatura reivindicación, criterios de mérito y se capacidad. proceda Ojo, con porque una en España reconvención ahora de la se valora pretensión de una reforma, prescripción el gobierno adquisitiva de propone una dominio. reforma, Válido recuerden la aporte, primera doctor, regla. sobre todo en el Nada va tan sentido mal que de no sea que susceptible sí de me empeorar. quedo con la Claro. idea de que si se postula una Yo puedo estar de pretensión, la acuerdo con valoración algunas de la cosas que no prueba se en hacen ese muy bien. La oposición enfrentamiento de juez Es fundamental. memorística, Es mejor, es siempre objetiva. recomiendo tomar Al la final hay acción, que memorizar tomar mucho la y defensiva, luego tiene un pequeño periodo práctico. Entonces, tomar la muy teórica, ofensiva, perdón, a defenderse. Cuando uno se bajo el convierte en pretexto de demandante, reformar esto, propone y se argumenta pueden sus incluir fundamentos con los medios de pruebas formas de que idóneos, el poder pertinentes, útiles y político conducentes. entre Entonces, en si la propia cabe la judicatura. oportunidad de Nuestro reconvenir sistema no y es el volverse en mejor, no digo actor, que no convertirse en actor, merezca pues habrá que alguna hacerlo. reforma. Y en la etapa de Sí, y valoración de también, las pruebas, en la claro, etapa para ser juez hay probatoria, que opositar, es de ahí para donde opositar hay que dedicar, es un si valor eres muy fundamental hábil y tienes tanto mucha del abogado suerte, para 3, ejercer pues 4 una buena años de defensa. tu vida, si no, Postular la 5, prueba 6, 8, contestando 10. y no Nadie te paga reivindicando, y tú sigo en el pagas. mismo caso, igual Porque tú merece pagas un por parte formador. del juez una Los valoración, jueces ¿correcto? conjunta. No conozco a Valoración nadie que haya conjunta, superado las colegas. oposiciones del Correcto, juez pero sin como ir a un estrategia, formador, si que es un postula juez la reconvención y se que te va presenta todas las- como, ¿qué hace este como juez? quien Te pretende toma la ser lección todas las declarado semanas para propietario, ver si eres capaz de, la valoración es mucho más recitar un es tema mucho como un más papagayo. Más rigurosa. más rigurosa. Más rigurosa, porque En- existe en una tiempos pretensión estrictos, sin sobre pasarte otra, un ya no minuto, existe una porque te van sola a quitar la pretensión, palabra. es unas Bueno, contraprestaciones, bien, si se puede esto, decir, por de supuesto, es pretensiones. perfectible, El ¿no? juez tiene que Todo tener el la mundo puede rigurosidad comprender. Pero también es verdad de valorar en el que no va a saneamiento ceder antes a probatorio juez qué pruebas el van a ser próximo al útiles para gobierno, una el hijo del pretensión presidente del y qué gobierno, pruebas el van a hijo ser de una- útiles no. para la otra, que es la En España contrademanda. esto Quiero aprovechar no su conocimiento procesal, doctor. En Lima, por No ejemplo, sucede. vamos a ponernos en Con otro ciertas supuesto. reformas Se demanda podría la suceder. prescripción Nada va tan adquisitiva mal de que no pueda dominio empeorar. vía abreviado y Claro le que toca a se un le juez puede mejorar, especializado pero en desde Lima. luego, ¿Se puede accede antes a reconvenir juez en un el que abreviado? antes es capaz Entiendo de que no. memorizar los Las 300 temas de la pretensiones del oposición abreviado te en 3 indican que algunas no ejercicios se con pueden unos orales, reconvenir. Por y llega ejemplo, aquí a un tribunal y lo el recita, demandado en la ¿eh? prescripción, que es el Esto- propietario del suelo inscrito, Estoy ¿podría absolutamente reconvenir con seguro reivindicación? de que funciona No procede. así. Entiendo Por que lo no. tanto, perfectible, Debe entonces pero por lo menos postular su demanda hay una garantía y de ante la vía conocimiento. ante la vía de Usted ante un es juez, ante el y juez va que a ser atienda su siguiente caso en la vía de conocimiento. apunte, Y si este la juez es inamovilidad. distinto, cabe, doctor, porque eso también siempre Usted me va queda a ser flotando, inamovible. cabe que se acumulen, cabe que alguna de las partes Obviamente tiene sus excepciones. pretenda a los Pero las efectos de evitar un fallo excepciones o deben fallos ser eso. potencialmente contradictorios
contradictorios, ¿ah? Porque no podríamos tener un fallo que ordene la reivindicación y otro que ordene la prescripción adquisitiva de dominio. Y aunque preguntándomelo ahora
que le traslado la inquietud, más o menos puedo tener una respuesta en el ámbito de lo teórico, ¿qué es lo más recomendable? Si no se acumular las pretensiones se van a acumular siempre y cuando exista una conectividad y siempre y cuando pues no genere discongruencias en las decisiones. En este caso sería pertinente acumularla y quien va a ser competente es el juez quien tiene competencia de la pretensión mayor, en este caso la reivindicación. Y sí o sí se va a tener que acoger el juez civil en el proceso de conocimiento. ¿Cualquiera de las partes puede pedir esto? Cualquiera de las partes ha muerto. En este Dentro caso, de 4 podrá años pedir la vuelves a acumulación, elecciones. la parte demandada o la parte demandante sí, para efecto de ¿A que qué te vas a dedicar estos 4 años? O sentencias A no congraciarte uniformes. en el Sí, mejor porque de los puede casos ocurrir, es posible, electorado, y a veces en el es mejor de los también casos. común que se demande por un lado Porque no prescripción olvidemos y se que esté también ahí hay litigando en lobbies, otro lado factores de presión, está el reivindicación. narco, están Ahora, los partidos aprovechando políticos, que adelanté que por tenía una favor. posición por lo menos teórica sobre el particular Estamos de hablando existir del fallos México de contradictorios, 2025. No entiendo estamos desde mi punto hablando de vista y en de aplicación del El 927 del Paraíso. Código Civil, que establece que la Hay reivindicación factores de presión ahí. se puede proponer Bueno, pues, de forma el primer imprescriptible, elemento de pero remoción es ir a no elecciones procede cada contra aquel 4 que o adquirió 5 por años. prescripción. Creo que en ese debate ganaría la Segundo, sentencia que sea de aquel verdaderamente juez fácil que ordena remover a un juez potencialmente por una fundada pura la prescripción acusación adquisitiva, de pero esa es alguien de otra que no ha sido otra independiente, discusión de que no ha también sido es válida. imparcial, Salgamos de del lo que proceso sea. de conocimiento, doctor, del desalojo, de la De que no ha sido prescripción, de la suficientemente reivindicación, de los procesos de cognición. políticamente correcto. ¿A dónde nos vamos? Vamos de que a no la ha tutela seguido cautelar. las ¿No? pautas del Considero poder. relevante Entonces, que para estos solamente tipos de en procesos todos de los países del convicción mundo, por o supuesto, para los existen procesos que delitos se de ventilan prevaricación, pues de mandatos cohecho. ejecutivos Claro como que los un juez títulos de sí ejecución se demuestra en el en un proceso proceso en el único que él de ha tenido ejecución, todas las garantías es que ha necesario cometido un saber delito, debe ser aplicar las removido. medidas cautelares. O sea, no hay ¿Por qué? una inamovilidad Las medidas absoluta en cautelares ningún lugar. pues sabemos que es un instrumento Pero, del repito, proceso las causas principal. de remoción Con las tienen medidas que ser cautelares nosotros podemos asegurar totalmente el fallo de una excepcionales, sentencia. ¿no? Tenemos El sistema conocimiento de nosotros que ascensos. litigamos y aquellos que litigan que En España las vías tenemos el procedimentales o los Consejo procesos General del suelen Poder durar Judicial. 4, Ha funcionado 5 fatal años, durante mucho siendo tiempo. muy Ahora parece que mesurado sea en el tiempo. Entonces, increíblemente ¿qué nos va a permitir se ha la medida renovado. cautelar? Yo creo, esto también es importante, ¿no? Porque Asegurar decimos de la independencia eficacia de subjetiva. una sentencia Los propios a jueces han futuro. dicho, ¿Para qué? se acabó. Para que este demandante pueda Se acabó. obtener Es su decir, se acabó acreencia estar en el dictado frente a del los poder bienes, político. frente Creo, al patrimonio del deudor lo o del digo futuro públicamente, ejecutado. Que es la primera Doctor, vez en España que y- tenemos y como presidenta como aquí del hablamos Tribunal con Supremo y del propiedad, Consejo General del Poder Judicial, Yo porque es la siempre misma soy de persona, los que o sea, el recomienda Consejo General que del cuando Poder se Judicial postula una pretensión elige a su en el presidente, ámbito de la presidenta en cognición este caso, de que a su vez lo es del Tribunal prescripción, Supremo, de a la persona reivindicación, que de no era mejor del derecho agrado de del propiedad, inclusive en algunos casos, no lo he recomendado, pero lo he Y no visto, porque de no haya ejecución una de garantía, mayoría ya yendo al ámbito de la progresista, ejecución, vamos a decir, en por el lo Consejo, menos se sino pida porque el propio desde Consejo un ha primer dicho, momento hemos llegado a tal nivel de ad limine deterioro institucional, a tal una nivel medida de cautelar de desgaste, a tal inscripción nivel de la demanda para que desprestigio, todo el mundo tome conocimiento, tome que vamos a mesura respecto de que en el inmueble se debemos. está litigando alguna pretensión Claro, que puede el tener problema, una yo lo consecuencia digo, que importante durante una vez muchos emitida la años, ya llevamos aquí sentencia más de y 3 para décadas, tutelar durante por ende muchos el años derecho yo criticaba del al que demandante. decía, Y he visto jueces en muchas progresistas, jueces ocasiones que el no conservadores, hacerlo puede traer un perjuicio el importante, Consejo va a una decir demora esto, tiene una mayoría. Yo determinante. decía, no, ¿Algún no digas presupuesto, esto, no hay más que allá de los prejuzgar, presupuestos los jueces son de la norma, independientes. doctor? Algo Digo, si el que, problema no es que la prensa lo publique pregunto estas mejor, cosas, el problema es que de acierta. plano las medidas de anotación de El problema es demanda en que estas acierta, ¿no? pretensiones deben Ahora habla de algo concederse del o hay Tribunal algo Constitucional que el en juez debe España. mirar. ¿Cómo debe problema realizar es este que es análisis? Yo sumamente soy de los que fácil crees, saber lo que no va a siendo decir el Tribunal procesalista, Constitucional, y que no bueno, por la debería certeza merecer del pues derecho, una medida lo cual cautelar de estaría bien, inscripción, ¿no? sino por la certeza ¿Qué de la es lo que composición tenemos que del considerar, tribunal. doctor Bueno, Ángel? el Poder Lo que usted Judicial comenta, doctor, es ordinario sumamente válido. parece, La en oportunidad de líneas interponer generales, una medida estar más cautelar. Eso preservado lo podemos ver en de el este tipo artículo de influencias. 608 del Por eso, Código como Procesal digo, la Civil. importancia Juez, de los oportunidad y ascensos, finalidad de la del medida acceso a cautelar. las más altas cortes, ¿Cuál es la ¿no? Y en oportunidad caso del Tribunal para interponer una Constitucional, medida cautelar? pues la Antes de politización iniciar el es mayor, proceso, ¿no? que se conoce fuera del Activismo proceso y o deferencia, durante el claro. proceso. Estos son La pregunta los sería, dos ¿para qué interponer extremos una medida cautelar durante el que hay que proceso evitar? si el Que demandado todo o el juez debe ejecutado ya evitar tiene y que todo conocimiento de esta sistema pretensión constitucional y tranquilamente debe puede intentar transferir, evitar enajenar sus introduciendo bienes, su garantías? patrimonio y la ¿Cuál es sentencia peor? no va a surtir efecto? Lo recomendable es, y como usted Susto también lo o propone, interponer una medida cautelar El activismo. antes de iniciar El el proceso activismo para es sorprender, aquel sistema en para el cual establecer el la juez, característica repito, primordial que o una de las sabemos que primordiales crea de derecho la y que lo medida puede cautelar hacer lícitamente, sin preventiva embargo, y va precautoria. más allá, Yo tengo que asegurar la eficacia queriendo de mi actuar con pretensión
parámetros discrecionales, Ahora, es decir, convertirse en la un medida verdadero cautelar, poder al ser un legislativo. instrumento del proceso Entonces, es un principal, grave ataque a la carece de separación una de etapa poderes. probatoria. ¿Esto qué Como quiere este decir? quiere Que yo no voy a aprobar aportar las leyes 20 como si fuera pruebas el y voy a legislador esperar a que el través de juez sus las actúe sentencias,
las realice para que me dé la razón o no. Yo tengo que aportar en la medida cautelar con un presupuesto que lo establece el artículo 611 del Código Procesal Civil. La verosimilitud del derecho. ¿Qué es la verosimilitud? No es el grado de certeza que yo tengo la razón en base a mi pretensión, sino es la apariencia del derecho. Yo tengo que crearle al juez la apariencia que mi pretensión que yo voy a someter va a ser afirmativa en un proceso principal. Y es que certeza va a tener cuando se emita la sentencia. Sentencia se obtiene en el proceso principal con la actuación en la etapa probatoria para la futura etapa decisoria debidamente motivada. Pero la etapa cautelar se restringe esta etapa probatoria y yo tengo que adjuntar una prueba fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero proclamar, por ejemplo, solicitar una medida cautelar de anotación de demanda en un proceso de petición de herencia, ¿qué es lo que yo tengo que acreditar? La partida de nacimiento en mi calidad de heredero con la del causante para establecer un vínculo justamente familiar, un parentesco consanguíneo y para indicarle al juez que se me está excluyendo de ese patrimonio del causante, que puede ser mi padre o que puede ser mi madre. Ahí, ¿qué le estoy indicando al juez? Es más, adjunto la copia literal de la sucesión intestada en la cual se me excluye como heredero. Entonces, al juez yo le estoy dando pruebas fundamentales para que me conceda esta medida cautelar, anote la demanda en los registros públicos y después de los 10 días de ejecutada, yo interponga el proceso principal y asegure pues que el inmueble, como usted bien lo mencione, ¿no? En fases criollas, los terceros que brindan la publicidad registral indiquen que hay litigio como establecer un derecho que la Constitución no reconoce. Muchas gracias, doctor. Otra inquietud que a veces también es común y tiene mucho asidero con ocasión de las demandas de desalojo que se presentan, tiene que ver con la posibilidad de poder obtener o cuán común es, o cuán sencillo, o en todo caso, qué dificultad tenemos, o de plano es imposible pedir una medida cautelar, corríjame en los términos, de administración del bien cuando se trate de un desalojo, por ejemplo. Oye, demando desalojo, me tienes que restituir el bien. La posibilidad de que quepa una medida cautelar que debe suponer, por ejemplo, que se me entregue de forma anticipada el bien, yo con honestidad no lo he visto, pero siempre es una pregunta y preocupación por la demora de los procesos de desalojo, porque demoran tanto y uno dice, ¿cuándo me van a entregar el bien? ¿Y qué pasaría si el bien sufre algunos defectos en base a esa anticipación? ¿Qué pasaría si se altera el estado del bien? ¿Cómo se asume? ¿Cómo resarzo esos desperfectos que puede tener el bien? Yo siempre lo que recomiendo en derecho de propiedad, cuando se discute el derecho de propiedad, es la anotación de demanda. La anotación de demanda creo que, inclusive usted corríjame, doctor, que basando en el derecho real, es la más usada. Sí, es la más usada. ¿Por qué? Porque me permite una publicidad frente a terceros. Me permite indicar que estoy en litigio, me permite indicar que si lo quieres comprar, pues te vas a meter en un grave problema. Entonces yo creo que es la medida cautelar idónea, la más ordinaria y la más común cuando nos venimos a referir a derechos. Es el único país del mundo que es el derecho por excelencia. China. El único país del mundo en el que gobierna quien ha perdido una suerte, no es muy común, ¿no? Ahora, tampoco que gana, gobierna, pero es que pueda resultar imposible. Por ahí podemos alegar alguna situación, porque además, para cerrar este bloque, doctor, además de la verosimilitud, existe un presupuesto que se llama, si no me dan la cautelar, puede ocurrir algo, ¿no? Peligro en la demora. Peligro en la demora. Este tiene el sinónimo de la urgencia. Aparte de yo demostrar la verosimilitud, tengo que demostrar la urgencia que amerita que me concedan esta medida cautelar a efectos de que yo pueda garantizar la eficacia de mi sentencia. Ahora, y no menos importante, y ya para no dejar de lado este tercer presupuesto, la razonabilidad. Para yo interponer una medida cautelar, si la medida cautelar es una garantía para el demandante para asegurar la eficacia, esta medida cautelar no puede ser desproporcional, tiene que ser racional. ¿Y qué pasaría? Y nos vemos una pregunta, y me tomo el atrevimiento de hacer una repregunta, si es que esta medida es desproporcional, si es que esta medida cautelar fue innecesaria. Ahí vamos justamente con un requisito que lo establece el 610 del Código Procesal Civil, la contracautela. El demandante tiene la obligación, aparte de acreditar estos tres presupuestos, con cumplir una contracautela de naturaleza real o personal, a efectos de que en caso en el proceso principal se declare infundada su demanda,
¿Qué va a pasar ahí? Que innecesariamente se ha podido retener los bienes del demandado, se ha podido retener las cuentas bancarias del demandado, y este demandado tiene que cobrarse como una especie de indemnización con la contracautela que el demandante haya ofrecido en su oportunidad. Y el Código Procesal Civil desde hace varios años, no desde su inicio, pero sí con posterioridad, porque tuvo una modificación, le sumó a la famosa contracautela, caución juratoria, la posibilidad de entregar en contracautela bienes, una contracautela real. En buena cuenta que un juez, para que nuestros amigos nos sigan, y usted me hará la precisión que corresponda, un juez puede disponer con una resolución judicial concediendo una contracautela o atendiendo a una contracautela que se hipoteque un bien en contracautela para garantizar el potencial daño que una medida cautelar incorrecta, equívoca, puede ocasionar. Oficiará automáticamente los registros públicos para que proceda a notarse esa medida cautelar. Y eso no es muy común, querida audiencia. ¿Por qué? Porque si yo pido una cautelar es porque quiero asegurar el cumplimiento de una sentencia. Algo está pasando. Porque quiero tener la razón. Y porque creo tener la razón. Pero el juez puede ocurrir naturalmente que no la tenga y que pueda ocurrir un exceso y me va a pedir, oye, ¿y cómo resarces el daño que está ocasionando tu cautelar? Señor juez, tengo un inmueble que responda. Y el juez otorgará o autorizará o concederá una contracautela real. Con una resolución le dirá al registro, hipoteque el inmueble para garantizar la eficacia de la medida cautelar en forma de contracautela. Si esa medida cautelar causa daño, con el inmueble responde. Hago este análisis porque la hipoteca tiene elementos, tiene obligación cuida. ¿Cuál es el gravamen? ¿Hasta dónde va a llegar? Es todo un estudio rico que en la práctica, con honestidad, doctor, no he visto, pero que la ley permite. La ley permite una contracautela real y, por tanto, que el solicitante de la medida cautelar puede ofrecer un bien para garantizar para cuidar de cualquier perjuicio, para habilidad que pueda suscitar en contra del demandado. Doctor Ángel, para variar y como siempre el tiempo nos gana, nosotros queríamos mostrar, y creo que lo hemos hecho de manera estupenda, un poquito los procesos que tenemos de cognición y cautelar, cómo encajan ahí nuestras pretensiones reales, y estoy convencido que hemos absuelto diversas inquietudes de parte de la audiencia. Muchas gracias por su participación, no sé si tiene algún aporte final. Doctor, gracias a usted por su invitación. La verdad es muy grato estar frente a usted comentando sobre aspectos procesales y reales para aquellos pues que nos escuchan. Esperemos o espero haber llegado a cada uno con conocimientos básicos y elementales en el derecho procesal civil y pues presto a servirlo para otra oportunidad que se merite. Muchas gracias, doctor Ángel. Muchísimas gracias a la audiencia. Nos vemos pronto en un próximo programa de Hablando con Propiedad. Hasta luego. Una persecución política hacia mí o hacia mi gobierno. Esto es la primera vez que se señala, lo mismo con el asunto del proceso independentista de Cataluña, ¿no? Los independentistas, sin los cuales el gobierno no sería el que es, señalan al Poder Judicial por todo lo que sucedió a partir de 2017. Lo que sucedió en 2017, ustedes me perdonen, es que se vulneró la Constitución y la ley. Todos los fines son lícitos, pero no todos los medios. Como se vulneró la Constitución y la ley, las instituciones actuaron. ¿Cómo están, amigos de la Pasión por el Derecho? Bienvenidos una vez más a una entrevista jurídica que se transmite a través de la multiplataforma. Y se acusaba de delitos gravísimos y se condenó por otros delitos menos graves. Es decir, si el Poder Judicial hubiera querido perseguir a los independentistas por razones políticas, habría condenado por el delito más grave que se acusaba. Hemos invitado aplica la ley, interpreta y hay una sentencia. Hubo un proceso que se transmitió en directo a todo el mundo para que pueda participar en esta mesa de trabajo. Y hubo una sentencia y por supuesto puede responder a las inquietudes que ustedes tengan a bien formular en la caja de comentarios. Los invitamos a que dejen sus inquietudes académicas, sus inquietudes coyunturales, por supuesto, también responsables de estos delitos, y luego a los que no los podía indultar porque estaban prófugos de la justicia, claro, solo puedes indultar a alguien a quien se ha condenado previamente, pues a estos los ha amnistiado, por supuesto, y la ley de derecho electoral en el marco se ha impugnado por el Constitucional. Y yo dije, me ha puesto que organiza en España decimos pincho de tortilla y Coca-Cola o cerveza, y que estamos, por supuesto, pincho de tortilla y cerveza, a que sé exactamente lo que va a decir el Tribunal Constitucional, y ahora se ha filtrado a la prensa, ya ha salido en todos los medios, lo pueden ubicar en la página lpderecho.com.
punto es que la ley de amnistía es una constitucional. plana docente de altísimo nivel y un bloque temático a pesar también de que la mayor parte de la doctrina muy sustancioso hemos venido señalando para que no lo era. los fines pero esto no tiene ninguna importancia. Esta especialización de este programa yo sé lo que va a decir el Tribunal Constitucional, no porque sepa la Constitución y la ley, sino porque sé cuál es la composición del actual Tribunal Constitucional. Bueno, esto es solo una lista porque hay hablo de la varios temas amnistía que muy vamos a ir representativo. desarrollando a lo largo de esta Solo conversación. el año 2024. Hay Porque claro, que son esto lo hago materia porque de, muchos y han sido colegas materia de y análisis quizás por algunos parte de de algunos ustedes otros ahora en el abogados debate puedan decir, especialistas bueno, pero en este mismo programa. ha sido siempre, pero ¿verdad? quisiéramos recoger su opinión en principio sobre las los males de siempre más graves firmas que nunca. falsas. No se habla de una máquina para generar firmas el diseño falsas, firmas fraudulentas, en el momento que los esto ya parlamentos eligen a los magistrados constitucionales, pues de pronto hasta hace algunos años hay quienes hablan incluso de la época del 2000, tendría más de 20 años. No se parece a la este o a la supuesta inversa. maquinaria para generar firmas falsas y de esa manera lograr inscripciones de partidos políticos. ¿Ha escuchado alguna vez usted sobre una máquina para generar firmas falsas en el marco de unas elecciones? En casos de enorme conflictividad moral, política, el aborto, por ejemplo. El aborto es un tema que divide a nuestras sociedades, pues divide a nuestros jueces. Sí. Y cuando el Tribunal Constitucional se ha tenido que enfrentar, pues ha habido votos particulares y ha habido discrepancias. Y para eso la ley prevé cómo se decide esto, pues se decide también por mayoría dentro del propio Tribunal Constitucional. No, ahora en un solo año, en el año 2024, contamos cerca de 30 sentencias donde el Tribunal se divide en bloques milimétricos, progresistas conservadores. Las personas tienen derecho con votos a particulares poder de las mismas afiliarse personas. o no afiliarse ¿Qué trascendencia libremente a los política tenían partidos, estos asuntos? Bueno, pues en muchos los casos partidos políticos, de acuerdo eran políticos. al diseño constitucional peruano, la sentencia sobre los son ERE, una de las formas como se ejerce el sufragio, que es un instituto de naturaleza dual. Es que tenía una trascendencia jurídico electoral de grande, naturaleza ¿no? dual. Es un tema se ejerce cuando las personas votan compleja. y al final expresan su voluntad política en elecciones, pero no se reduce, pero también se ejerce cuando las personas postulan a cargos ver si se puede cometer de elección delito popular. de prevaricación Para esta en el trámite de elaboración de un anteproyecto de ley que luego va a ser aprobado por el Parlamento. Entonces el responsable sería el Parlamento, no los funcionarios, ¿no? Bueno, esto puede ser absolutamente discutible, pero esto es un tema de derecho penal. Materialización de una de las... Es un tema de derecho penal. Tres instancias judiciales, tres instancias dicen sí, hay prevaricación. Sufragio. Entonces, al Tribunal Constitucional por eso es muy importante esto vulnera los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, que inadmite el 99% de los amparos porque no tienen trascendencia constitucional, de repente encuentra trascendencia constitucional en este. No será la trascendencia política de que los recurrentes han sido famosos políticos de un partido político de la norma y los incentivos que genera el diseño de la norma. Es decir, es trascendencia política, viene por el recurrente, no por el contenido. Un sistema de normas, quiero decir, para formar partidos políticos en el cual básicamente las cosas. Sé que se España no es una excepción, pero puedo hablar con más libertad de este proceso las de afiliaciones en España, que me duele profundamente reconocer y que no me importa ni lo digo, porque ahora tengamos una mayoría, un gobierno del partido, pero que y que en efecto reconozco que viene de atrás, pero ahora estamos dice personas que impulsan el Tribunal Constitucional anterior la inscripción del partido. También que hubiera estos problemas no quiere decir que los tenga con la misma gravedad que los tiene este. Entonces, en tanto todo se concentra en la forma, esto hace que los partidos hemos podido decir en los últimos años, este es el peor Tribunal Constitucional de nuestra historia democrática, sí, pero el siguiente lo supera. Hay que recordar que habíamos en la última... ¿Abusa el gobierno de los decretos leyes? Sí, este es el que más. ¿Por qué dice que este es el que más? ¿Es que estás en contra de este gobierno? No, es que yo digo este es el que más, y cuando el gobierno era de otra mayoría, de otro signo, también dije este el que más. También lo dije. De organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, sino que además debían lograr por un porcentaje de las votaciones en las elecciones primarias, creo que estoy un poco fuera de tiempo, digamos, diseñadas con originalmente. Unas breves conclusiones. Es decir, soy muy pesimista, una elección pero soy simultánea, organizada por los organismos electorales, de terminar una podían charla votar o un abiertamente artículo, los una ciudadanos, ¿no? sin tratar de apuntar qué se debe hacer, porque claro, el diagnóstico no suele resultar mínimo fácil nivel de si eres organización, medianamente valiente, porque podía movilizar el voto y requería una valla de un porcentaje mínimo de movilización del voto en la elección primaria para poder presentar candidaturas. Las propuestas son lo difícil, ¿no? Exigía que los partidos no solamente tengan formas jurídicas como firmas, sino además organización, capacidad real y material de movilizar el voto. Hay que recordar que el derecho electoral
Entonces yo he hablado de España, he hablado de México, una de las funciones centrales de los partidos políticos es la movilización del voto en torno a programas de gobierno, la movilización del México voto va camino de Venezuela y España va camino en torno de a México. ideas, a propuestas programáticas, Cuanto antes lo veamos, más fácil es revertir el proceso. Si no lo vemos, si nos centramos en decir, no hombre, pero está peor México, o en México se centran en decir, está mucho peor Venezuela, fíjate. Modificó las elecciones primarias y aunque todavía se llaman elecciones primarias, para efectos prácticos van a funcionar más o menos como las elecciones internas que se hacían anteriormente. Hay que darse cuenta y avisar. Ya no son elecciones simultáneas. Por supuesto, la gran tarea de preservar la independencia judicial. He dado antes algunas pautas de posibles reformas que afiancen esta independencia. En la elección primaria para lograr, pero también del riesgo de reformas candidaturas, que sino que impliquen la ahora involución. unas elecciones Con en el las que pretexto, las élites partidarias pongo el ejemplo, todavía no quiero pronunciarme muy a fondo porque apenas el para hacer la gobierno elección ha marcado primaria unas pautas, y una de las opciones es una elección indirecta, es decir, en la cual hay cosas que están bien, afiliados que no quiero ser eligen a hipercrítico. unos delegados electores y los delegados electores una beca, definen quiénes son los, una pequeña los paga precandidatos. A las personas que vayan a opositar. Porque no si no, todo el electorado a las internas del partido político. Todos los jueces van a ser de derechas porque solo van a opositar a la gente que tiene dinero. Parece ser que solo tiene dinero la gente de derechas. Es un poco extraño. Yo no sé en el Perú. En España hay gente de dinero de derecha y de izquierdas. Hay gente que no tiene dinero. Bueno, entonces solo van a opositar los que tienen dinero porque ¿quién puede pagarse 4 años pagando un preparador y sin recibir mayor ingreso? Filtro de los afiliados, menos aún de la ciudadanía, de quiénes son las personas que postulan. Se organiza bien. El mantenimiento de la beca implica resultados, porque claro, también habrá gente que diga, bueno, pues yo tengo 4 años de paga por estudiarme una oposición, pero luego me presento y no salgo y no pasa nada. Posibilidades cerradas. Esto se puede hacer bien o mal. Elegidas por las élites partidarias. O sea, digamos, ¿cuántas personas son las élites partidarias? 0.00. Estamos hablando de ayuda pública para estudiar. 10.000 personas en todo el país. Rodeada de garantías, ¿no? 1.000 personas. Bueno, pero ojo con el acceso, personas, o sea, porque el acceso es el punto las élites medular partidarias son de la en buena cuenta los dirigentes de los partidos. Y luego la inamovilidad son los que he dicho. Digamos, una persona por cada partido se debate una reforma constitucional por el temor 80 al populismo personas de extrema son las derecha. que más o menos Lo que pasa es que en Alemania pasa lo que no pasa en el resto del mundo, y es que para explicar esto derecha con un moderada ejemplo, e hacerlo izquierda mucho más moderada se didáctico, de que esta es una entienden entrevista y el enemigo académica y son los aprovechando extremos, también ¿no? algunos elementos Entonces piensan coyunturales. introducir en la Constitución Aún no se han desarrollado las primarias en los partidos políticos, ¿correcto? Que ya están en la ley. Ok, pero ya hay están en la ley, algunos pero para la eventualidad que de pronto se están futuro haya una promocionando mayoría, como futuros presidentes del Perú. para reformar la Constitución, Con esta nueva regulación, el señor Filiberto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el proceso para que lo elijan en las primarias y luego pueda candidatear? Los partidos políticos. Si los partidos políticos tuvieran comportamientos realmente nobles con la democracia, todo lo que estamos hablando, pues no se produciría. Alguna elección. Otra forma de elegir a los en el caso jueces que usted señala, la elección constitucionales. presidencial, en principio tendría que estar afiliado a algún partido político. Correcto. Avanza país, por el momento. Por cierto, aprovecho para recomendar mucho. La obra colectiva está coordinada por las compañeras Patricia Rodríguez Patrón y Asunción de la Iglesia. Se acaba de publicar ahora. Claro, ¿cuál sería el procedimiento por el que transite para que sea correcto? Una persona que va a postular profesor Manuel en las Aragón elecciones Reyes, primarias que fue magistrado del Tribunal para ser parte de Constitucional, la fórmula presidencial, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es inequívocamente un ejemplo modélico. Tendría que estar afiliada a un partido político. Y luego esto como lo ha sido el profesor Andrés Ollero. Y cito dos ejemplos totalmente diferentes, de orientación diferentes. En un caso nombrados por una mayoría, por un gobierno socialista, en otro caso por una mayoría popular. Pero en cualquiera de las posibilidades, han tenido ese comportamiento independiente. ¿no? Bueno, pues el profesor Manuel Aragón hace la introducción en esta obra, que es muy buena. Y la profesora Majano, indirecta, que es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un estudio que hace una propuesta directamente de reforma constitucional para que los jueces, los magistrados constitucionales, se elijan de otra manera que pueda evitar esta división en bloques que ahora lamentablemente sufrimos. Difundir los controles judiciales. Aquí cito también a otra compañera, Adriana Trave, que junto conmigo vamos a publicar en el próximo número de la Revista Española de Derecho Constitucional una propuesta de lo que llamamos control difuso orientado para España. Creemos que eso también puede ser una fórmula de convergencia entre los sistemas difusos y los concentrados. Lo que hay el son Perú es personas que mixto, anuncian su interés de repente. Hay que avanzar en esa línea. ¿Por qué? Para la elección, ¿no? Por algo muy evidente. Digamos, esto lo cuenta también. Fíjense que estoy citando un montón de compañeras, profesoras de Derecho Constitucional
constitucional de gran prestigio que acaban de tener publicaciones puede que recientes. La profesora Marta Koposka de Polonia del partido ha político explicado y ha descrito mejor que nadie digamos que el es muy proceso prematuro todavía para de hablar de degeneración del Tribunal precandidaturas, ¿no? Sin Constitucional. embargo, sí es cierto que Y hay dice una personas que cosa, aparecen con cierta visibilidad, ¿no? es mucho más De fácil modo controlar general, al Tribunal creo que los Constitucional que a todos los riesgos jueces del país. Es ver así la de simple. política Entonces avanzar así en la como difusión del un control espectáculo de permite también anunciar que el poder candidaturas, político ¿no? tenga más En la dificultades experiencia para controlar internacional estamos viendo a que todo los el poder grandes judicial. declives de La la importancia de la democracia argumentación representativa, jurídica, liberal, ¿no? Me puedo detener se están, ahora ya, pero me parece muy interesante digamos, que las produciendo sentencias a partir estén de sometidas a liderazgos crítica, ¿no? que han Y a hecho de la crítica política un doctrinal y que después, espectáculo. bueno, El esto que caso usted más dice, dramático ¿cómo es lo el caso del señor fundamenta? ¿No? Trump Que no en da Estados igual Unidos, ¿no? todo, ¿no? Los controles Digamos, supranacionales, unas que también son dinámicas verdaderamente un contrapeso muy, más, ¿no? Antes decíamos el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema en el caso de Estados Unidos, ¿no? Decía el juez Jackson, no somos la última instancia porque seamos infalibles, sino que somos infalibles porque tenemos la última instancia. Pero ya no están así. Bueno, en Estados Unidos sí, porque ellos no reconocen tribunales supranacionales, ¿no? Pero en el resto de los países la existencia de estas Cortes supranacionales pues es un contrapeso y que terminó en un drama para ese país. O sea, y que ahora es un y que ahora no tiene un gobierno puedo legítimo. terminar de una manera más Ese es el optimista, riesgo solo de decir que los juristas desnaturalizar la tenemos política que de su sentido original. Hay que asumir decir que un la compromiso política con la Constitución, tiene como con un sus sentido valores, original con la y independencia aristotélico, judicial y hacer una propuestas mirada aristotélica. para Hay que decir que Aristóteles es el gran se pensador, reviertan, ¿no? De la ciencia estos política, del procesos derecho, que lamentablemente de modo general. vivimos Un de texto politización genial, y de crisis fundamental, que de la es, independencia política, judicial. justamente. Y si Explica no, cómo hay dos tipos de pueden regímenes, morir en el intento. ¿no? Para Esto es organizar lo que, la comunidad. O sea, esto es formas de gobierno. lo que puedo decir, ¿no? Constituciones, tendremos digamos, ahora, ¿no? que Las denunciar constituciones o lo los que está regímenes pasando, no políticos, callarnos que son los razonables, ante lo que diríamos hoy, sucede las y personas proponer en la buscan medida de lo puntos posible medios, negocian y logran un consenso que las cosas ético, cambien. ¿no? Bien, es verdad que la gran dificultad es que la mayoría que se y lo beneficia otro son los regímenes despóticos de esta asociados politización a nunca la va a querer demagogia. cambiar. Entonces, esto Nunca va a querer que cambiar, estoy ¿no? Pero bueno, debemos seguir ahora, insistiendo. lo Bueno, vio Aristóteles aquí lo hace dejo, quedo a su varios disposición milenios, para ¿no? cualquier duda, Más de 2 inquietud o milenios, que la idea pregunta, ya la si hay tiempo. teníamos clara. La política es entonces una dinámica en la que las personas son razonables y buscan puntos medios. Para eso hay que prescindir del espectáculo, del show, y buscar el razonamiento, el punto medio. Un poco la democracia liberal, gracias al doctor Francisco Javier Díaz Reborio, quien también nuevamente pide un fuerte aplauso, por favor, por su conferencia magistral del día de hoy. De pluralismo y de inclusión, y a continuación voy a invitar al doctor César San Martín Castro, eso requiere prescindir del Poder Judicial, para que haga entrega de un presente al doctor Francisco Díaz Reborio en según su reconocimiento a su destacada participación como expositor de la presente conferencia magistral. Aspirantes a la candidatura presidencial, como por ejemplo lo que estamos viendo a la fecha, ¿no? Carlos Álvarez. No, yo no creo que se excluir a nadie. Yo no creo que se excluya a nadie. Lo que yo estoy diciendo no es que se excluya a nadie, sino que se incluyan, pero que la dinámica que debe tener su comportamiento. La dinámica de la dinámica en la que funciona la discusión en la sociedad para hacer política debiera ser razonable, ¿no? Y por lo tanto se requiere prescindir de la Queremos idea invitar de al doctor César Martín y al doctor, por favor, porque si al, no, al doctor por ejemplo, ¿dónde surge el liderazgo para como una el de Trump? foto general con Son todo el liderazgos auditorio, si nos podemos poner de pie, por favor, también a todos los asistentes muy asociado para a la una foto cadena, protocolar de estilo de esta conferencia en el caso del señor Zelensky, por ejemplo, su liderazgo proviene de una serie de televisión, ¿no? Y entonces confundir nuestros deseos con la realidad es un riesgo grande, ¿no? Eso es un problema serio. Y confundir el show con la solución de los problemas comunes, eso afecta a la democracia. Entonces, yo estoy diciendo eso. Yo no creo que se debe excluir a nadie, pero sí creo que es importante, sobre todo de cara a la comunidad jurídica, ¿no? A la comunidad jurídica y de modo general a la ciudadanía, ¿no? Que debemos entender la política como un espacio en el que buscamos lograr puntos medios, porque los diferentes grupos que hay en la sociedad, las diferentes personas que formamos la sociedad y los diferentes grupos sociales tenemos intereses a veces contrapuestos, distintos. Entonces, para lograr funcionar como sociedad tenemos que lograr transigir y lograr puntos medios. ¿Por qué? Y para eso se requiere prescindir un poco de la estelaridad